Vaya conmigo, por favor, al libro de Salmos. Salmos capítulo 27. Es un salmo muy conocido, lo hemos escuchado más de una vez, lo hemos cantado, sabemos de memoria muchos de los versículos clásicos. Aquí hay unos versículos que son clásicos. Yo quiero leer nada más los primeros dos versículos. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Luego viene una pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Este salmo es de David. David inicia este salmo con una afirmación y combina dos afirmaciones con dos preguntas. A eso le llaman preguntas retóricas. Antes de formular la pregunta, nos da una verdad sobre lo que va a preguntar. Estas preguntas están predecidas por una gran verdad bíblica. Él dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y entonces viene la pregunta: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En las verdades que David dice, hay tres atributos de Dios. David dice, en el original no es Jehová, en el original es YHWH. Bueno, yo no sé qué tanto sabe usted, pero la Biblia fue escrita en hebreo y el hebreo no tiene vocal. Lo que nosotros conocemos como Jehová es la traducción de Yahvé, que Yahvé a su vez es la traducción de YHWH. Entonces David está diciendo YHWH, Yahvé, que es nuestra traducción, y después Jehová. Jehová es mi luz, diga conmigo luz, salvación. Y el tercer atributo que él dice de Jehová es fortaleza. Entonces él dice: si Jehová es mi luz, si Jehová es mi fortaleza, si Jehová es mi salvación, ¿de qué he de atemorizarme? ¿De qué he de temer? No hay razón por la cual tener temor. Si Jehová es mi luz, si Jehová es mi salvación, si Jehová es mi fortaleza. Ahí nos pudiéramos detener toda la mañana en luz, en salvación, pero ese será otro tema. Yo quisiera que usted piense, cuando David dijo que Jehová es mi fortaleza, que no piense en fuerza, porque normalmente uno piensa Jehová es mi fortaleza, uno está pensando en fuerza, y en realidad se puede aplicar a la fuerza, pero cuando el salmista o en el Antiguo Testamento, cuando generalmente se habla de fortaleza, no se está refiriendo a fuerza. Fortaleza tiene la connotación, tiene la idea de una ciudad amurallada. Eran unas murallas altas y ancha a tal grado que arriba de la muralla podían correr los carros de batalla, de guerra. Esa era una fortaleza, una muralla, pero no era cualquier muralla, era una muralla impenetrable. Diga conmigo, impenetrable. Entonces David, cuando dice Jehová es mi fortaleza, no está hablando en sí de fuerza, aunque se puede aplicar a fuerza. Lo que él está diciendo, Jehová es una muralla alrededor mío, es una muralla impenetrable. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a estar amedrentado? ¿Por qué voy a estar lleno de pánico si Él es mi luz, Él es mi salvación y Él es una muralla, Él es mi fortaleza? Normalmente las ciudades capital se construían en lomas, en cerros. Nunca una ciudad capital en tiempos antiguos se construía en planicies, en llanura. No, tenía que ser algo alto. Alrededor se construían esas murallas. Entonces los enemigos, para poder invadir una ciudad, primero la tenían que sitiar. Sitiar era rodear, y se permanecían alrededor de la ciudad. Podían ser semanas, podían ser meses. Y una de las primeras cosas que los enemigos hacían para vencer una ciudad, cuando sus murallas eran impenetrables, entonces ellos trataban de cortarle el agua. Normalmente la ciudad tenían alguna manera de abastecimiento de agua subterráneos. Entonces los enemigos, cuando sitiaban una ciudad, cuando la rodeaban,
rodeaban, le cortaban el agua. Y una ciudad sin agua era cuestión de tiempo. Le hacía falta los alimentos. Y entonces tenía la ciudad que abrir sus puertas. Y si no abrían sus puertas, iban a sufrir mucho. Y tenían opciones, o rendirse o pelear. En este caso, David está diciendo, yo estoy tan tranquilo, tan seguro, que no debo de tener miedo porque Jehová es una muralla impenetrable alrededor de mí. Diga conmigo, el Señor es mi fortaleza. Ahora, luego David de hablar eso, él hace una memoria, evoca un recuerdo y dice, cuando se juntaron contra mí. Está hablando del pasado, no está hablando. Cuando él escribe este salmo, no es que él estaba rodeado de enemigos, está hablando de tiempos pasados. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿De dónde vienen los ataques? ¿De dónde proceden? ¿De dónde emanan los ataques que nosotros hoy en día podemos tener? David nos da luz sobre dónde nosotros los cristianos podemos esperar ataques. David dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, diga conmigo, malignos. ¿Qué eran los malignos? Los malignos eran gente temeraria, eran bandidos, eran malhechores. Como dicen hoy los muchachos, gente nefasta. Eran los más terribles. Eso eran los malignos. Gente dispuesta a todo. Se juntaron los malignos. Y David dice que ellos se juntaron para comer mis carnes. ¿Cuál es la imagen que David nos está dando de los malignos? David nos da la imagen, la figura de una fiera. Una fiera que mira a su presa y que lo único que quiere es desbaratarla. Esos son los malignos. David, cuando habla de maligno, está hablando de gente terrible, de maleantes, de malhechores, que se habían unido para desbaratarlo, para destruirlo, para comer sus carnes. Entonces, ¿de dónde proceden los ataques? De diga conmigo, los malignos. Ahora, eso es en el tiempo de David. En este tiempo, ¿quiénes son los malignos? En el tiempo de David, los malignos eran gente física. Hoy, los malignos no son gente física. Ese lenguaje, ese vocablo de maligno en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse al diablo y sus demonios. Los malignos se levantaron en contra de David. Hoy los malignos se van a levantar en contra nuestra, entendiendo que hoy los malignos no son personas físicas, no son maleantes, no son gente terrible. Hoy los malignos son los demonios. Y en algunos casos la Biblia utiliza el término maligno para referirse específicamente a Satanás. ¿Qué le quiero decir con todo esto? A ustedes le van a venir ataques que no son ataques que vienen meramente de personas, son ataques del mal. Nosotros somos gente naturales, pero desde el día que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y como Salvador, a partir de ese momento nosotros tenemos batallas, y son batallas espirituales. Mire, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Todo lo que usted ve, todo lo que usted hace es temporal. El mundo físico es temporal, pero el mundo espiritual es eterno. Y nosotros desde el día que aceptamos a Jesús, desde en ese momento pasamos a tener una batalla, una lucha en el campo espiritual. Yo con esto no quiero tampoco exagerar, porque a veces yo siento demasiado desbalance en algún sector del pueblo cristiano, que a todo le llaman demonio, todo lo satanizan y ven espíritu por aquí, espíritu por allá. Yo no quisiera irme a ese extremo, pero tampoco puedo negar de que hay fuerza del mal, de que hay fuerza del demonio que no proceden de Dios. Quiero llevarle a en realidad pudiera leerle muchos versículos, pero solamente para poder aterrizar, vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Después regresamos a Salmos, por favor. Efesios 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Nuestra lucha no es con sangre, no es con carne. Tenemos una lucha con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas que rigen este siglo. Usted debe de comprender que hay luchas que no son propiamente humanas. Hay luchas que son propiamente espirituales. Y las luchas espirituales se ganan en el campo espiritual. Las luchas espirituales no requieren ayuda profesional, no requieren ayuda psicológica, no requieren ayuda pastoral, no. Las luchas espirituales se ganan espiritualmente. Usted y yo tenemos una lucha. De ahí espere ataque. Van a venir ataques del mal. ¿Usted cree que la brujería, que la hechicería, que esas cosas no es real? Claro. Todo eso es parte de él. Es más, le voy a decir, los brujos ayunan más que nosotros los cristianos. Yo no sé cuántas veces ayuna usted, pero hay brujos que ayunan más que usted. Y hay brujos que están ayunando para que su matrimonio se desbarate. Hay brujos que están ayunando para que los pastores caigan. Hay brujos que están ayunando para desbaratar iglesias. Hay brujos que están ayunando para que usted muera de un cáncer. Todas esas batallas, ¿sabe cómo se libran? Espiritual. Eso es real. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos? Quiero llevarle a Juan, por favor. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, por favor. Capítulo 5. ¿Lo tiene? Primera de Juan 5, versículo 18, por favor. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Se lo traduzco, pero lea conmigo antes el 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo él. El mundo entero está bajo él. Juan dice que nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, no vivimos en pecado. Eso es lo que Juan dice. No es que no practica. A mí me gusta más la otra traducción, porque ahí pareciera en la Reina Valera que alguien que ya aceptó al Señor del todo no peca, y en realidad siempre pecamos. El que ha aceptado a Jesús no permanece en pecado. Mire, es muy diferente pecar que ser un pecador. Es completamente distinto. Entonces Juan dice, nosotros que hemos aceptado a Jesús no permanecemos en pecado. Y dice, Dios que engendró a Jesús, lo está diciendo en el sentido del nacimiento virginal de Jesús, cuando Jesús nace en la tierra, porque Jesús siempre ha coexistido con el Padre por la eternidad. Entonces dice, Dios que engendró a Jesús nos guarda. Nosotros estamos guardados por Dios y estamos guardados por Jesús. Y como Jesús a nosotros nos guarda, dice que el maligno no nos toca. Diga conmigo, el maligno no nos toca. Si usted es propiedad de Dios, el maligno no lo va a tocar, excepto que Dios lo permita. Si Dios lo permite, son otros 100 cordos. Ahora, yo le quiero decir, el diablo siempre le va a decir, dame a fulano, préstamelo, lo voy a sacudir. Y el diablo cuando te pide es porque lleva en mente desbaratarte. Pero Dios cuando te cede es porque tiene propósito de bendecirte. Porque el diablo no conoce el futuro. ¿Saben ustedes que el diablo no conoce el futuro? El único que conoce el futuro es Dios. El maligno, el mundo entero está bajo el maligno, pero a nosotros los hijos de Dios, dice la Biblia, que el maligno no nos toca. A usted no lo puede tocar porque usted es hijo de Dios. Porque usted está cubierto por una fortaleza impenetrable. El maligno no me toca, está diciendo, espere lucha, porque le van a venir. David dice, cuando los malignos se juntaron para comer mis carnes, muy similar al lenguaje de Pedro, cuando Pedro dice que el león anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nosotros los cristianos debemos de desarrollar discernimiento para saber, para poder entender que hay algunas luchas que tenemos, algunas batallas que no son humanas. El fondo de esa batalla, el origen de esa batalla es espiritual. No son por intenciones humanas, son por intenciones satánicas. Pero usted debe tener la certeza y la seguridad que si usted le pertenece a Dios, el maligno no le toca.
Por eso los cristianos deberíamos de vivir tranquilos. Mire, yo tengo la plena certeza que yo no me voy a morir ni antes ni después. Yo me voy a morir en el tiempo de Dios. Si usted está en las manos de Dios, usted no se va a ir ni antes ni después. Usted se va a ir en el tiempo de Dios. Regrese conmigo a Salmo, por favor. Estamos en Salmo 27, versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos. ¿Y quiénes? Y mis angustiadores. Entonces, en primer lugar, los ataques vienen de los malignos. En el caso de David era gente física, en el caso de nosotros los malignos tienen que ver con demonios. Pero dice David, no solamente los malignos se juntaron, también mis angustiadores. Los biblistas piensan que David está haciendo una alusión al levantamiento de Absalón, cuando su hijo Absalón se levantó en contra de él. Hay otros que piensan que en realidad no es una alusión a Absalón. Los angustiadores, ¿quiénes son los angustiadores? Los angustiadores son personas que están cerca de nosotros. Normalmente los angustiadores es gente de la familia o amigos muy cercanos. Espere ataque de angustiadores. Puede ser su papá, puede ser su mamá, pueden ser sus hijos, puede ser su esposo, puede ser su esposa. Se van a levantar angustiadores. Fíjese que si usted se va a estudiar etimológicamente la raíz hebrea de donde viene angustiadores, tiene que ver con un sufrimiento psicológico y emocional. Consulte el diccionario Vine, se va a dar cuenta, y vaya a la raíz de la palabra angustiadores y se va a dar cuenta que tiene que ver con un sufrimiento psicológico y tiene que ver con un sufrimiento emocional. Hay gente de su familia que se va a levantar, gente cercana a usted que se van a levantar para torturarlo emocionalmente y para torturarlo psicológicamente y espiritualmente y emocional. Esos son los angustiadores. ¿Cuántos de ustedes han tenido angustiadores? ¿Me dejan ver su mano? Ok. Ahora, procure que usted no se convierta en uno de ellos. Porque a veces no solamente tenemos angustiadores, a veces nosotros nos convertimos en angustiadores. Mire, le cuento esto. Una hermana, su esposo no es cristiano y él la estaba maltratando. La humillaba. Para en ese entonces ella no trabajaba, dependía completamente de él. Y entonces él se lucía en humillarla, que no era nadie, que si yo no te doy, no. La humillaba en todo el sentido de la palabra. Y la hermana siempre lloraba. Un día, llorando ella en la presencia de Dios, le dice: Señor, ya no lo aguanto, te lo entrego, dámele un susto. ¿Y sabe qué pasó? El Señor lo asustó. Un día él está saliendo para su trabajo, si no me equivoco, y está saliendo como a las 5:30, que está medio oscuro, y cuando va saliendo le salen dos hombres con una pistola. A ese hombre le temblaba todo. Lo machonay, ¡push!, se le fue. Santo remedio. Ella le había advertido: ya oré para que Dios te dé un susto. Y con eso fue santo remedio. Cuando en otra se quería portar mal, le dice ella: otro susto de Dios. Usted y yo hemos tenido gente que quizás se han convertido en nuestros angustiadores. Quizás son sus hijos. Una madre que tiene que lidiar con un hijo que se le roba todo para ir a comprar la droga, que tiene que guardarla hasta las cazuelas, porque si no el hijo se la lleva a vender. El jabón de baño se lo saca del baño y lo va a vender. Un esposo que ha estado maltratando a su esposa se convierte en un angustiador. Quizás es su hermano, quizás ha sido su papá. ¿Sabe lo que hay que hacer con los angustiadores? Entregarlos en las manos del Señor, depositarlos en las manos del Señor. Salmo 27, por favor, estamos en Salmo 27. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores. Los malignos, en el caso nuestro, son los demonios. Los angustiadores son personas cercanas, generalmente familiares, los angustiadores, o amigos muy cercanos. Y mis enemigos. Le van a venir ataques del mal, le van a venir ataques de los angustiadores y le van a venir ataques de sus enemigos. ¿Quién no tiene enemigos? ¿Sabe? La vida de David estuvo llena de dificultades. La vida de David estuvo llena de persecuciones. La vida de David estuvo llena de enemigos. Es más, le voy a decir, David
tuvo más enemigos que amigos. Si usted tiene más amigos que enemigos, usted no está haciendo nada. Si a usted todo el mundo lo anda y besito y abrazo, probablemente usted no está haciendo nada. ¿Y cómo era David? Un hombre conforme el corazón de Dios. Un hombre conforme el corazón de Dios. Estuvo llena su vida de enemigos. Enemigos. Usted no es una monedita de oro, ni yo soy una monedita de oro. No toda la gente nos va a andar así. Se van a levantar gente que lo va a odiar, que literalmente lo va a odiar a usted. Se van a levantar gente con intenciones de desbaratarlo, de destruirlo, de devorar sus carnes. Quizás en el trabajo, quizás en la universidad, quizás en el barrio, en algún lugar, en algún momento de su vida se van a levantar enemigos. David había vivido esto casi la mitad de su vida. A los 16 años llegó Samuel y lo ungió como rey por mandato de Dios. Tenía aproximadamente 16 años, un cipote, y Dios lo unge como futuro rey de Israel. Pero ¿sabe a qué edad ascendió David al trono? A los 30, 14 años David pasó huyendo de Saúl. Saúl anduvo con una gana que lo buscaba y nunca tuvo la oportunidad. Pero David anduvo huyendo por 14 años porque Saúl lo quería cortar la cabeza. David estaba en la cueva y entró Saúl a hacer sus necesidades y David lo tuvo cerca. ¿Se las perdonó? Usted probablemente ha tenido enemigos. Quizás no, pero se levantan enemigos. Y no para darle un premio, se levantan para volarle. Si usted nunca ha tenido una persona que se ha levantado para volarle la cabeza a usted, sabe, todavía le falta. No ha empezado el proceso. El día que se levante una persona con la intención de volarle la cabeza y que usted se sienta impotente, que usted sienta que no puede y que usted empiece a ponerse en las manos del Señor, ese día usted habrá entrado en el proceso de Dios. Se vienen enemigos en los trabajos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debemos de hacer con los enemigos? Jesús dijo que debemos de orar y bendecirlos. Uno no anda peleando con los enemigos, uno ora y los bendice. Jesús dijo que debemos de orar y bendecir a nuestros enemigos. Señor, bendícelo. El enemigo lo anda buscando a usted para cortarle la cabeza, pero Señor, dale un mejor carro. Quítale esa moto, regálale un carro. El enemigo a usted lo quiere fusilar y usted, Señor, guarda su matrimonio, guarda su familia. Usted está orando, usted lo está bendiciendo. Y todas esas bendiciones que usted está declarando sobre sus enemigos se van a regresar multiplicadas para usted. Y no es que usted tenga que orar con un corazón apasionado porque usted ama a su enemigo. Eso sería hipocresía, ¿verdad? Pero uno no quiere, uno está con ganas de cortarle la cabeza, uno está con ganas de decirle, Señor, desbaratalo. Pero uno dice, Señor, bendecilo, Señor, ayúdalo, Señor, guardalo. Y cuando usted hace eso, usted lo que está haciendo es servir a su enemigo en las manos de Dios. Jesús nunca enseñó de que nos pongamos con los enemigos taco a taco, no. Resistan al enemigo, no, Jesús dijo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto estás con él en el camino. Si usted tiene un adversario, póngase de acuerdo. Usted ha orado, usted lo ha bendecido, entonces póngase de acuerdo. No sea que te lleve al juez y el juez al alguacil y te haga pagar hasta el último cuadrante. Porque muchos de nosotros estamos pagando el último cuadrante con gente que nos odia y que nos detesta, porque no hemos entendido que con los enemigos hay que ponerse. ¿Sabe usted por qué el reino de Saúl
no fue un reino próspero, porque Saúl todo su reinado se dedicó a pelear, a batalla, a guerra. Saúl le hizo la guerra a Mundo y Raimundo y se dedicó a pelear. Es más, le voy a decir, Saúl nunca tuvo una ciudad capital. Lea la Biblia. Saúl nunca se preocupó por el templo, por la casa de Dios. Saúl gobernó 20 o 40 años, no recuerdo ahorita, y nunca se preocupó por construir la casa del Señor. Nunca se preocupó por tener una ciudad. Se la pasó peleando con sus enemigos, contrario a Salomón. ¿Sabe lo que hizo Salomón? Dentro de su sabiduría empezó a hacer la paz con toda la gente. Y por eso el reino de Salomón es el reino más próspero en la Biblia. Su reinado. Muchos de nosotros no tenemos tiempo de prosperar y de progresar porque nos la pasamos peleando todo el tiempo. Dedíquese a gobernar, no a pelear. Dedíquese a expandirse, a extender su territorio, a extender sus capacidades, a expandir su influencia. Quiero terminar con esto. Vaya, Salmo 27. Estamos en Salmo 27. Termino con esto. Lea conmigo fuerte el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Ellos se juntaron, ¿para qué dice? Para comer mis carnes. ¿Qué le ocurrió a ellos cuando ellos se juntaron, se unieron, se pusieron de acuerdo? Vamos contra David. Y se pusieron de acuerdo los enemigos, los angustiadores, y todos se pusieron de acuerdo. Dice el salmista, cuando ellos se unieron, tropezaron y cayeron. Dos verbos que reafirman que la caída de los enemigos fue completa. Cuando sus enemigos se junten para desbaratarlo, cuando sus enemigos se junten para destruirlo, para planear mal en contra de usted, Dios los va a meter el pie para que puedan caer. Sus enemigos van a tropezar, sus enemigos van a caer, porque Dios está con usted, porque Él es una fortaleza alrededor. Por eso el salmista dice que cuando ellos se unieron para comer sus carnes, tropezaron y cayeron. Y luego dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque Dios es nuestra muralla, porque Dios es nuestra fortaleza, porque nosotros no confiamos en lo que podemos hacer, confiamos en lo que Dios puede hacer por. Usted lee ese salmo y ese salmo es precioso. Ese salmo tiene dos palabras clave: enemigos y confianza. Usted lea todo el salmo y se va a dar cuenta. David no niega la existencia de los enemigos. David no niega la existencia de gente malvada. David no niega que ellos se unieron para desbaratarlo, pero él afirma que Dios estaba con él y lo estaba protegiendo. ¿Y sabe lo que me encanta de David? Aunque David tenía enemigos, aunque David tenía adversarios, David no estaba preocupado. No. ¿Sabe cuál fue la preocupación de David? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en su casa para contemplar su hermosura. David lo que está diciendo es: tengo enemigos, tengo malhechores, pero eso no me preocupa, porque Dios está conmigo. Lo que me preocupa y lo que le he exigido a Dios es que yo esté todos los días para contemplar su hermosura. ¿Sabe cuál es el problema nuestro?
que cuando viene la adversidad, cuando viene el enemigo, nos alejamos de la casa de Dios. Aló. A David no le preocupaban los enemigos. Su única preocupación en medio de toda la adversidad es que él quería permanecer en la morada de Dios. Yo quiero habitar donde Dios habita. Yo quiero estar donde Dios está, porque Él es mi fortaleza. Quiero que le quede esta palabra bien clara. La vida de David estuvo llena de dificultades, de persecuciones y de enemigos, pero Dios siempre lo acompañó. Y David en su vejez murió en paz. ¿Me doy a entender? Se lo repito. La vida de David, el hombre conforme al corazón de Dios, estuvo llena de dificultades, de persecuciones y de enemigos, pero Dios siempre estuvo con él. Por eso David murió en su vejez. Tuvo su muerte, fue una muerte tranquila. Hasta una muchachita bella y elegante le pusieron ahí para que le diera calor. No la tocó, obviamente. Murió tranquilo. No te vamos a poner una sábana, te vamos a poner una de las mujeres más bellas que te venga a calentar. Eso tiene una aplicación espiritual, pero no tengo el tiempo.